Saludos amigos, amigas, qué bueno estar con ustedes en comunicación y vida, dándole gracias a Dios que nos permite utilizar estos medios para sembrar esperanza. Monseñor, ¿usted está bien? Sí. ¿Le bien, gané hoy? Bien, y pensar en qué. Vea usted y su carpeta. Vea, No, yo estoy espérese. estrenando. Cállate. Ah. Pero es que tú privas. Estoy estrenando aquí. Tú sabes que yo estaba medio distraído pensando, Polo, Sí. de un niñito que te dijo a ti una vez Ah, sí. que te había visto en un televisión. programa, ¿Qué fue lo que te Él me dijo? dijo, yo lo he visto a usted. Usted está en un programa que siempre están sentados. Polo, tú deberías un día equivocarte Sí. para complacer a ese A ese niño niño, sí. y pararte. No, pues usted No, verá. pero tú sabes qué fue lo que me vino a la mente. Sí. Este otro es más chistoso todavía. Le sucedió a un amigo tuyo. Sí. Que no me va a decir el nombre. No, Está bien. sacerdote. Está bien. Pero ya más de ahí no. Ok, está bien. Entonces, él fue a la televisión y luego un niño se le acercó y le dijo, yo te vi en la televisión y me dio miedo. Entonces, ahí sí está la cosa seria. Sí, Paul. ahí uno no pregunta. Y es tan sincero que el mismo cura lo cuenta. Ok. Que dice, yo te vi en la televisión y me dio miedo. Entonces, tú sabes que los niños son muy espontáneos. Sí. Yo no sé si el cura habrá vuelto mucho a la televisión, pero Después de ese piropo. porque yo también dije aquí de una niñita, era de los Salados, que un día me dijo, tú tienes la carita como de llorar. Entonces los niños, Sí, después de se todo, las traen como dice. son un poco creativos. Sí. Y como dice Pedro y los españoles, se las traen. Se las traen, sí. Pues bien, entonces hoy gana el de mayor edad. Sí, siga Así usted. que contrólate. Siga usted. Entonces, mire, la vez pasada, en el programa anterior, que yo saludé a mi comadre Mercedes Tavares y a mi compadre Mateo Luciano, ¿de dónde eran? Una San tierra- Cristóbal. No, señor, la visita que yo hice a saber de mi comadre enferma. Abonado, la tierra sí, tuya sí, está sí, perdido sí. ese No, hombre. Bonado, el viejito me hizo así. ¿Usted recuerda? Cerca de ahí, pero en la parroquia San Pedro y San Pablo, ahí yo quiero saludar porque se me pasó aquella vez a la señora Ramona Sosa Vázquez, que es una fiel hija de la iglesia, y la conocí en casa de los compadres. Como ella se enteró Que que usted yo iba iba, para allá, sí. y allá yo creo que estaba lavando y suspendió el Esta es mi lavado oportunidad. para ir a conocer. Entonces, Ramona Sosa Vázquez, la saludamos con mucho cariño en Bonao, la parroquia San Pedro y San Pablo, porque en el programa anterior que debimos enviar este saludo, se nos pasó. También hay, tú lo sabrás, Polo, muchos sacerdotes pendientes de nosotros. Lo sé. Me habló con mucho entusiasmo, sobre todo del tema del programa penúltimo, el padre Aridio Luzón, que tú conoces mi bien. amigo. Y entonces me habló con mucho entusiasmo de que le gustó ese programa que hicimos. Y también el padre Marcos Cruz, los dos aquí en Santiago, en distintas parroquias, pues aprovechamos para saludarlos con mucho cariño. Quiere decir, Polo, que hasta los sacerdotes y obispos. Y obispos, sí, porque imagínate, están pendientes. De nuestro Ahora, espacio. Polo, lo que yo veo es ¿De quién? que en alguna cosa tú has salido hasta medio ingrato. ¿Por qué? Defiéndete. Porque, dígame por qué. Defiéndete porque comenzaron los ataques de Mary, hoy. atenta. Así que Fernando León. Y Mary. Oye, y yo no te di a ti un dulce que me mandó Lolín de Ocoa. ¿Y cuánto hace de eso? Y esta es la hora Que yo no he dado la que yo gracia. no sé el resultado. Sí. Ya, Es verdad. ¿Eh? Es verdad. Ajá. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque otra vez Sí. doña Lolín
¿Le de mandó? Ocoa me mandó. Pero de eso usted no me ha dado. No, y quiere, y ni siquiera tú diste la gracia del anterior. No merece que yo te tenga pendiente para darte más. Sí, está bien. Entonces, con el padre Edith Núñez, que yo ni sabía que conocía a Lolín, Sí. pues también es amigo de doña Lolín. El mundo es Y de chiquito. allá llegó el dulce que agradecemos siempre a doña Lolín en Ocoa. Y como hemos dicho otras veces, Polo, si un día tú que eres tan caminador, Sí, andas por los lados de Ocoa y tú quisieras gastar los mojosos que llevas en el bolsillo, Ajá. Ahí tú tengo vas una a oportunidad. donde Lolín y ahí encontrarás los Mejores mejores dulces, no voy a decir del país porque Sí. quizás muy arriesgado. Pero, diga uno de los mejores. Está Y ahí bien, salva. Está bien, está Sí, bien. sí. Entonces, finalmente, ¿A quién? aquí en Santiago, ¿Quién? yo debo saludar a un señor llamado Abel. No le pregunté ni el apellido, van 2 veces que lo encuentro. Lo único que ¿Qué? es que él tiene unos nietos que llevan mi apellido, Sí. porque descienden de alguien de mi propia familia, descienden del doctor Salvador Martínez Bretón, Famoso. que es de allá, primo hermano del padre Regino. Ahí había buenos médicos Muy en las bueno, dos muy familias. bueno. Pues entonces él, cada vez que me ve, me dice que tiene nietos de familiares míos, son, Ok. descienden de Elisa Bretón y Valentín Martínez, que eran los padres del doctor Salvador Martínez Bretón, un pediatra muy reconocido aquí en Santiago. Entonces saludamos con mucho cariño a Abel y que agradecemos a Dios que Caín no lo haya encontrado todavía. A propósito, doctor Martínez, mi familia guarda una gratitud muy grande porque un hijo de Tino, mi hermano y padre, diácono permanente, dicen que lo salvó el doctor Martínez. Ah, Sí, 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 sí. pues dígale a ese que ese doctor es Martínez Bretón. Sí, sí, sí. Yo soy Bretón Sí, Martínez sí, sí. y ellos son Martínez Bretón. Allá es muy común, hay otra familia que están, son Bretón Martínez igual que nosotros. Bueno, me toca a mí. Sí, adelante, Ay, adelante. Bueno, mire, yo debo saludar a Luis Echevarría. Él es de Luperón, pero vive en Inver. Me habló de usted. También a Mélida Vázquez, a través de Facebook, mandó un saludo muy bonito. Ah, Mélida de Altamira. Bueno, y también Qué buena Rudy amiga. López, Pura Blanco Díaz. Todo esto son Ah, a través de Facebook. Me está sorprendiendo ahora, Bueno. como lo que yo de vez en cuando te sorprendo a ti con Con saludos desconocidos, pues ahora eso está haciendo. Esos que ha mencionado todos son muy buenos amigos y los de Chavarría de Luperón, de Luperón. son de Chavarría y Morroel y muchos otros Clase. también. Sí, sí, de esa zona. Sí, hay apellidos propios de esa zona. También nos encontramos en Santiago con la licenciada Bielka Calderón, procuradora de la Corte de Apelación de aquí de Santiago, y nos echó unos piropos. Estábamos juntos, usted y yo. Sí, Ahí. no, yo no sabía que era tan fiel a comunicación y vida. No lo sabía. Ahí está. Y también Ana María, que es religiosa de la congregación Hijas de la Alta Gracia. La hermana Ana Ana María. que es nativa de por ahí de la Torre. Ujú. Ella fue hasta superiora de su comunidad religiosa y por eso la conocí yo en Baní, porque allá hay varios grupos, Ok. en el Cacao y en el mismo Baní, y el Cacao de San Cristóbal. Ujú. Hay presencia de esas hermanas desde hace muchos años y por eso conocí yo a la hermana Ana María, que ahora nos alegramos de encontrarla con frecuencia en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia en Santiago. Y por último, Monseñor, a Luis y Zeneida, qué alegría me dio, amiga de muchos años, me dice que su esposo, ella lo ve, pero que su esposo es fiel. Así que no. así encontramos muchas parejas Gracias que uno a de Dios. los dos. Gracias a Dios. Así sí. que gracias a tantas personas y como dice usted, la lista es inmensa. No, que Debemos irla dosificando. podría volverse. ¿Le gustó eso? Dosificando. Podría volverse nuestro programa de saludos nada más. Nada más. Entonces, ahora debemos, porque lo prometido es deuda, Deuda.
y habíamos prometido, tú mismo que ni te acuerdas de lo que prometes ya. Dígame qué fue. ¿Qué prometiste tú al final del programa anterior? Del programa anterior prometimos, porque ya usted... Hasta tenía algo preparado que no lo voy a presentar ya. Sí. Ay, Dios mío, ya sí se declaró la vejez. Tú dijiste Sí. que ibas a hablar de la carta pastoral sobre la Eucaristía y tenías incluso un denso contenido sí, que sí, comunicar. sí, pero óigame y una- el viejo es que tiene No, que no. recordártelo. Óigame una cosa, a veces yo soy pie de amigo y a veces usted es mi pie de amigo. Sí, sí, cómo no. El ¿Sí? viejo tiene que estar pendiente de la juventud. Y sé ya de lo que dije que iba a Bien. contarle. No, pero perdón, antes de eso tú tienes otra deuda y es la visita del Papa Francisco recién finalizada a Chile y a Perú. Entonces, debemos compartir un poquito, antes de lo mencionado, compartir con nuestros amigos y amigas. Lo divido en dos partes breve. Una, los gestos del Papa Francisco. Uno de ellos, su cercanía con la gente que lo vimos en Chile y Perú. Y me llamó mucho la atención de una carabinera que el caballo, al oír tanto ruido, brincó así y la tiró. El Papa detuvo el Papa móvil y fue a socorrerla. Sí, dígame usted, el pobre, un gesto, porque ya un hombre de esa De esa edad. pero por lo menos la bendición de Dios. Y se oye cuando él dice, deténganse, porque estuve muy atento a eso. Me llegó mucho al alma ese detalle Son del gestos Papa, bonitos, esos gestos sí. bonitos. Otro gesto hermoso Porque es del lo Papa. que haría cualquier persona de buen corazón. Exacto. De querer auxiliar. Al que está caído. Sí, en sí. ese- Y el otro gesto hermoso, para irme luego al fondo, es la ancianita de 99 años en Perú, que ella quería ver al Papa. Y entonces el Papa se detuvo, la bendijo. Ella dijo Pero que no quería morir. pusieron un letrero. Sí. Tengo 99 años, soy ciega. Y entonces, pero quiero tocarle la manita, la manito, al Papa. la manito, Sí. decía el letrero. Que a veces aquí dicen así. Sí. En Puerto Rico suelen decir mucho, en vez de manita, manito. Ok. Y en Centroamérica, creo, por igual. Eso decía el letrero. Bueno, meto un detallito antes de irme al fondo brevemente, y eso me hace pensar en un ciego que estaba pidiendo y tenía el día entero, monseñor, y nadie le echaba nada. Allá, para lo del No, Papa. paralelo a eso. porque- Y entonces a alguien se le ocurrió y le dijo, mira, con esto te va a ir mejor. Y le puso, soy ciego y quiero ver la primavera. Y en una obra, la vasija, llena de monedas, poca conmovió. Pero eso era un poeta. Pero soy Dios ciego y quiero ver la primavera. Dios mío. Sin embargo, una limosna para el ciego no despertaba nada. Me voy ahora con, mire esto que dijo el Papa. Él habló mucho de la esperanza en Perú. ¿Cómo encendemos la esperanza si faltan profetas? Sigue diciendo el Papa. ¿Cómo encenderemos el futuro si nos falta unidad? Sigue diciendo el Papa. ¿Cómo llegará Jesús a tantos rincones si faltan audaces y valientes testigos? Eso me llegó al corazón. Bien, y te dispusiste tú a ser un testigo todavía más cualificado. Quiero serlo. Bueno, pues bien, bien. Quiero serlo. Bien, Y bien. mire, y otro, a los laicos nos dice el puesto en la iglesia y hace una advertencia, como el Papa es directo, a los obispos y curas y todo, que no piensen que los laicos son peones y empleados. Y usted ha hablado de eso aquí. Sí. ¿Ve? Sí. Sí. Ah. No, estamos en comunión. Usted ha hablado de eso Estamos en aquí. comunión. Y lo último, el papel de papá y mamá y los abuelos en la transmisión de la fe. El Papa Francisco insiste mucho en eso. Incluso dijo otra frase que anda circulando por ahí por las redes Sí. y nos la mencionaron allá en la sí, Altagracia, sí. que era, los jóvenes van delante, pero los ancianos son los que conocen el camino. Bien, o sea, la experiencia, no hay que desdeñar o despreciar la experiencia de los mayores. Por supuesto, la juventud tiene iniciativas, abre caminos, pero no hay que despreciar la experiencia de los mayores, porque ahí está acumulada la experiencia, quizá a veces bajo sufrimiento, mucho sacrificio.
Pero bien, son las cosas. Y lo último, Monseñor, en este resumen, es lo que él le decía a monjas, bueno, religiosos y religiosas, seminaristas, obispos, a todos, que le duele ver obispo, cura, todo esto, marchitos. Y entonces me llamó la atención también. Y cuando él hablaba del marchito, agregaba, sin raíces no se pueden dar frutos, no se puede llegar a los demás. Y ahí pensé en algo que usted ha dicho, el mejor predicador es Fray Ejemplo. Lo estoy citando. Que una dama por ahí, sí, no muy lejos de aquí, ajá, me lo atribuyó como si la frase fuera mía. Oh. Eso es más viejo que el hambre. Ok. Más viejo que el nípero del Santo Cerro. Ajá, es una expresión común. El mejor predicador es Fray Ejemplo. Ejemplo, es decir, la conducta, el testimonio de vida. Pues bien, Polo, muy bien ese resumen que tú nos haces de la visita del Papa a Chile y a Perú. Por supuesto, había desafíos. Yo mismo había mencionado, el Papa va para allá, pero no es a meterse a darse un baño de pétalos de rosa, no. porque encuentra situaciones difíciles, como por ejemplo el tema de la pederastia en Chile, todo eso, pero bien, parece que por encima de todo, aún en el mismo Chile, que se dice que es bastante crítico con la Iglesia, y sin embargo, pues ahora lo que nos queda es orar por el éxito de ese viaje apostólico del Papa Francisco. Yo mismo, donde quiera que celebré, tú mismo me oíste en la Altagracia, pidiendo oraciones por el fruto de ese sacrificio. Un hombre mayor, viajar tan lejos y someterse a un ritmo de visitas, de celebraciones, de diálogos, etcétera. Rompiendo el protocolo para acercarse más a la gente. También, entonces ahora lo que tenemos, como digo, es que orar por el éxito de esa visita para que el sacrificio dé los frutos correspondientes. Y la despedida en Perú no pudo ser mejor. Más de 1 millón o 1 millón de personas para dar la despedida al Papa. Realmente, demos gracias a Dios. Bien, pues parece que en algunos lugares la gente se mueve todavía por las cosas de Dios en la iglesia. Ojalá así sea también en nuestro país, a pesar de las voces agoreras y a pesar de las encuestas, pues Dios quiera que se consolide nuestra fe de todas las maneras, pero también de nuestra iglesia católica, que cada uno asuma el compromiso, así como tú te sentiste motivado con las palabras del Papa a ser mejor laico, mejor hijo de la iglesia, ¿o no? Sí. Pues entonces que así en este país lo que dijimos, que no haya que decir es católico, pero de Japón, eso quiere decir que es verdadero. Verdadero. Entonces que no haya que estar aclarando y que asumamos la fe con firmeza, con entrega, con coherencia de vida. Eso es lo mejor que puede suceder a nuestra iglesia y a cualquier grupo religioso también. Deme 2 segundos para compartir. A veces hay hermanos de otras confesiones, de otra comunidad cristiana, y entonces al ver la actitud de algunos cristianos católicos tan buena, le dicen a uno, ¿dónde usted se congrega? Porque ellos piensan que no hay un católico que viva como Jesús quiere. Sí. Así sucede. Sí. Así sucede. Como usted no debe ser usted católico. Usted no es católico. Bien, sí. Alguno tendrá que decirle, pues mire que sí y de verdad. Y lo soy. Entonces ojalá se multipliquen las personas así. Pues ahora sí, Polo, lo prometido cumplido es deuda. No está cumplido, lo prometido es deuda que la vamos a pagar ahora. La promesa que tú eufóricamente hiciste al final del programa anterior, pues hoy debemos referirnos a la carta pastoral. ¿Quién la emite? La conferencia del episcopado. ¿Primera vez en la vida? No, sí, pero la gente toma mucho de referencia a aquella carta que sirve como que se conozca de 1960, la carta pastoral en aquella situación difícil que vivíamos. Sí, al final del tiempo de Trujillo. De Trujillo. Bien, pues entonces
cada 21 de enero, nosotros los obispos emitimos una carta pastoral. ¿Qué diferencia, Polo, tiene con la comunicación que envía también la conferencia para el 27 de febrero? Pues usted me la puso fácil. El de la Altagracia es algo más para los creyentes y 27 de febrero es un tema más social sobre la situación del país. La carta del 21 de enero es más tema más profundo en este sentido, sí, de nuestra... suele ser más extensa, por el mismo motivo. Y entonces eso, y la gente se confunde, a veces los mismos periodistas. Entonces, claro, ahora tratamos un tema netamente religioso, como lo es la Eucaristía. Pero hay implicaciones sociales necesariamente, y por eso tenemos que hacer referencia a la realidad. Se dicen cosas por ahí, se dicen cosas, pero nosotros nos sentimos en la obligación de hacer llegar nuestra palabra de muchas maneras, porque cuando un obispo da una declaración a la prensa, está comunicando algo. Pero esta manera es oficial de todos los obispos, enviar en determinadas ocasiones una comunicación para los creyentes y para las personas de buena voluntad. Así podemos decir la voz de la iglesia. Más o menos, sí. Entonces, por eso, el 21 de enero ya es tradicional una carta con motivo del Día de la Altagracia, carta pastoral, que entonces, como tú has dicho bien, es más doctrinal, dirigida al creyente y a la persona de buena voluntad. El mensaje, que así se llama, del 27 de febrero, se refiere a la situación del país. Esa ha sido la tradición y ahora también ha resultado así, de esa manera. Y como ustedes han visto en la prensa, porque al menos en la prensa escrita vi mucha cobertura. Yo no sé en los otros medios, por ejemplo, a nivel de comentarios en la televisión, no te puedo decir. Pero estuve revisando la prensa y casi todos los periódicos, por ejemplo, hacían referencia a esta carta que llevaba por título La Eucaristía, fuente de comunión e impulso de la misión eclesial. Entonces debo decir, por si se me olvida, Polo, que hay unos textos que vienen a reforzar muchísimo esto. Yo te los voy a enviar para el periódico Camino, porque es la quinta vez que la Conferencia del Episcopado Dominicano emite un documento sobre el tema actual, la Eucaristía. Polo, este es el documento número 5 de la conferencia y lo tengo todos marcados en los volúmenes de lo que hemos producido. A propósito. Unos son mensajes y otras son cartas sobre el tema de la Eucaristía, es decir, que no es la primera vez que la Iglesia se refiere a ello. Que por cierto, para irnos a la pausa, el Papa Francisco toca muchas veces el tema de la Eucaristía, que yo le voy a pedir a usted que dentro de estos comentarios que usted hará, o en el próximo programa, nos dé algunas pinceladas también de eso. Al contrario, esa parte te la voy a dejar a ti. Es verdad. Entonces tú hasta te propongo que recopiles algunas citas representativas de la doctrina del Papa Francisco, de su sentir respecto a la Eucaristía, y que las puedas hacer ese aporte y que salga publicado en el periódico Camino. Bien, ya, júrelo, levantó la mano y lo prometió. Entonces, y lo voy a cumplir. En este minutito que nos queda, Polo, para irnos a la pausa y el segundo segmento luego, entonces, ese puntito es importante. No es la primera vez que hablamos de esto, sino la quinta vez que la Conferencia del Episcopado Dominicano produce y emite un documento sobre el tema de la Eucaristía. Ahora lo hace porque el año próximo estaremos celebrando 525 años de la primera vez que se celebró la Eucaristía en el Nuevo Mundo, en la Isabela, 6 de enero de 1494,
primera vez, y como se va a cumplir esa fecha, pues nosotros hemos querido lanzar este documento y otras acciones que propone la Iglesia para celebrar en grande esa efemérides. Bueno, tenemos mucho material y qué bueno. Esto es Comunicación y Vida. Siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Seguimos agradeciendo a tantas personas que a través de YouTube nos ven Comunicación y Vida. Así crecemos mucho más. En YouTube nada más. Y en Facebook. Nada más. Mercy es nuestra No, pero orientadora. y después, gracias a Dios por todo. Todos los medios que nos Sí, amplifican. sí. Bien, ¿Le bien. gustó ese verbo ahí? Caramba, Amplificar. Que no te oiga el doctor Bruno Rosario, Nuestro saludo porque para te él. lleva de una vez. A la academia. Entonces, bien, Polo, pues ahora en esta parte quiero que miremos, vamos a empezar por el final, Ok. porque yo soy un poco impredecible. Ok. Entonces, la carta pastoral del 21, tú estabas presente en la iglesia de la Altagracia en Santiago, Sí. cuando yo hice una presentacioncita mínima, como es permitido dentro de una Eucaristía. Además, el templo lleno y gente parada, que usted dijo No, que le no. podía dar cañera. Jesús Santísimo, qué palabra tan fea. ¿Se usaba? Yo dije que los viejos de antes así era que decían. Sí. Explica bien. Sí, el contexto. Entonces, eso fue lo que yo dije. Sí. No, pero estamos sorprendidos de la participación. Esa es la otra cosa. ¿Y cómo estaría Higüey? Ay, lo que hemos visto. Yo vi en algunos medios, hay menos gente en Higüey que el año pasado, no sé qué. El sábado a mediodía estaban dando pronósticos. Pero yo creo que la gente se mueve mucho en este país todavía por la Virgen de Altagracia. Entonces, tú viste aquí en Santiago, la catedral también, la iglesia de la Altagracia, 7 misas en el día, más un acto piadoso al mediodía, a terminar con la procesión. Entonces, desde las 5 de la mañana, y gente que amaneció ahí, aún con llovizna y todo, caramba. Pero hay gente que no ve eso. Está buscando cositas. Entonces, así fue, y como digo, por todas partes, ¿qué sería Higüey? O la capital, la Altagracia. Loma de Cabrera. Y todos los innombrables, no se puede llevar cuenta de todos los lugares, todas las capillas, por ejemplo, en el país, y todas las personas que tienen devoción. Como yo decía esta mañana en el Despertar del Cristiano, que felicitaba a las Altagracias, pero también antes había José Altagracia. Mi amigo Francisco Altagracia, que vive ahora en Nueva York. Pues hay todavía, pero antes era más común. Ya ese nombre casi se ha reservado para las damas. Pero bien, es una experiencia bonita ver tanta gente con ese amor a la Madre Santísima. Eso llena de entusiasmo a cualquiera. Y nosotros también nos fortalece la fe
a nosotros, que se supone que somos cabeza de la iglesia, pero esa fe de los fieles, a menudo de gente sencilla, contagia, nos fortalece, nos fortalece. Entonces, bien, yo decía, voy a mirar el final. Al final de la carta se hace un reconocimiento que me parece muy significativo. yo sé. Es decir, el primer sacerdote que celebró la Eucaristía en este país, Bernardo Boil. Decían Fray Bernardo Boil. Hasta lo escriben de distinta manera, al ser un apellido un poco, o sea, poco común, aparece escrito como Boil, lo más común es que aparezca como Fray Bernardo Boil. Entonces, yo pensaba que es lo que recoge muy bien el final de la carta. Todos los sacerdotes después del padre Boil que se han sacrificado por ir hasta los rincones, los últimos rincones. El cardenal Veras, cuando era arzobispo Veras, en una carreta tirada por bueyes en el este, hay fotos. Qué bien. Y después Eliseo Pérez Sánchez, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, por igual. Y otros a caballo. A mí mismo y a tantos nos ha tocado hasta romper lodo para ir. Los canadienses que llegaron. Los misioneros con sus sombreros como de arqueólogos y de ingenieros de antes. Esos sombreros tiesos, sí. blancos mayormente. Pues entonces, ¿cuántas personas del país, extranjeros? Entonces, después no se diga grandes adoradores, hombres y mujeres. Después, diáconos, presidente de asamblea, ministros extraordinarios de la Eucaristía. Todo eso lo recoge el final de nuestra carta pastoral del 21 de enero sobre el tema de la Eucaristía. Pero oye qué bien, Polo, en el documento de Aparecida, ese evento, ¿tú no estuviste por allá? No, amigos míos estaban ahí. Yo tampoco estaba, mandé de mi diócesis y logré que fuera un sacerdote como perito. El padre Pedro Rivas participó, fue en el 2007. Entonces ese Conferencia Episcopal Latinoamericana, la quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana en Aparecida, con la presencia del Papa Benedicto, que fue el que la inauguró. Entonces, en el número 191 de Aparecida, dice esto que es muy bonito. Valoramos y agradecemos con gozo que la inmensa mayoría de los presbíteros vivan su ministerio con fidelidad y sean modelos para los demás, que saquen tiempo para la formación permanente, que cultiven una vida espiritual que estimula a los demás presbíteros, centrada en la escucha de la palabra de Dios y en la celebración diaria de la Eucaristía. Mi misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. Aquí está citando a San Alberto Hurtado, un santo chileno. Chileno, sí. San Alberto en ese momento no era santo todavía, ya fue canonizado. San Alberto Hurtado, un fuego que enciende otros fuegos. Ahí está citando el número 191 del documento de Aparecida. Mi misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. Bellísimo. No todo presbítero podrá decir eso. No todo obispo podrá decir eso. Ojalá pudiéramos nosotros también decir, mi vida es una misa prolongada, es decir, una fiesta y un sacrificio agradable a Dios. Las dos cosas. Alimento para la comunidad, que eso es la Eucaristía. Entonces, ese es el número 191 de Aparecida, que estaría perfecto para sumárselo. Ya te dije, Polo,
que yo te voy a mandar para el periódico Camino, un material extraído del Magisterio Eclesial Latinoamericano que puede ser complemento muy bien de esta carta pastoral del 21. De ahí es que te estoy mencionando el número 191 del documento de Aparecida, dedicado especialmente a los sacerdotes, porque la carta lo dice y yo lo resalto ahora. ¿Cuántos sacerdotes después del padre Bernardo Boil? Cuéntalo si puede, Polo, cuéntalo si tú puedes. ¿Cuántos dominicanos, canadienses, españoles, belgas, de cuántos países, africanos, incluso filipinos, holandeses, de cuántos países misionando para que no falte el pan de la palabra y el pan eucarístico a las comunidades? Entonces, Polo, esa partecita a mí me parece muy importante y aquí podría haberse resaltado, me parece a mí, todavía mucho más. Es decir, tú tomas cualquier punto del país, pero si tú quieres, fíjate en Santiago. Tú conociste en Santiago incluso gente que sin ser ni cura, ni monja, ni obispo, ni nada, promoviera la adoración del Santísimo Sacramento. Sí. Muchas personas. Aquí ha habido verdaderos líderes de la adoración, incluso nocturna. Y todavía hay grupos de laicos, hombres y mujeres, grandes adoradores. Yo creo que eso tenemos que resaltarlo mucho, porque se podría decir que lo haga un cura, bueno, es cura, o que una monja sea adoradora del Santísimo, diría la gente, monja es, pero que un fiel laico, que no es ni cura ni monja, también exprese su fe en la adoración del Santísimo Sacramento. Como hay tantos, la otra vez en el programa anterior yo mencioné, y tú mencionaste hasta Ana, tu madre, yo mencioné que, mira, ya encontré la foto de mi papá, la foto que publicó El Caribe, que esa vez en el programa pasado no lo pusimos. Sí. Te la voy a mandar a Mercy para que salga. Él la publicó el periódico El Camino, papá con 2 señores más de rodillas, dando las gracias después de haber comulgado. Esa es nuestra gente. Y yo creo que resaltamos poco ese valor tan grande de hombres y mujeres grandes adoradores como los tenemos en este país. Deberíamos poner y escribir con nombres y apellidos esa gente para que se sepa, porque lo malo se sabe muchísimo. ¿Por qué entonces lo bueno no? Un poco la galería que hay aquí en la catedral, en el salón Monseñor Roque Adames, que hay una galería de testigos de la fe, pues se podría hacer algo, y en cada parroquia, en cada lugar, de los grandes promotores con su testimonio de la adoración al Santísimo Sacramento. Yo paso a veces por la parroquia San Antonio de Padua, en Guayabal, Santiago. Ellos tienen adoración los jueves, todos los jueves. Qué hermoso, desde tempranito hasta en la tardecita. Esa costumbre se ha ido extendiendo. Hay quien la tiene fija todas las semanas, y hay quien abre la iglesia para que la adoración del Santísimo todos los días. Esa costumbre ha ido adelantando por todas partes. Ojalá se extienda todavía mucho más. Eso era el final, Polo, de nuestra carta. Pero, ¿qué contiene esa carta? Pues es fácil decirlo, porque nosotros no podemos hablar de la Eucaristía sin hablar del fundamento bíblico de ese sacramento. Es lo primero. Y así está aquí. Fundamento bíblico. ¿Qué bases bíblicas hay para este sacramento eucarístico? Luego, ¿cuál es la enseñanza de los santos padres? Esos grandes cristianos de la primera hora, como esos San Justino, San Ireneo de León y después San Agustín, y todos esos grandes hombres
En ese tiempo se destacaban más los hombres. Entonces, con sus grandes enseñanzas, pues eso se presenta aquí. Luego se presenta la dimensión teológica, es decir, el sacramento mirado con los ojos de la fe en cuanto a su naturaleza, la teología que contiene, y luego una cosa nada desdeñable que es la dimensión social del sacramento de la Eucaristía. Eso le puede chocar a alguna gente. ¿Por qué, Polo? Porque puede ser que alguna gente diga, yo comulgo y me recojo y es un encuentro mío con el Señor. Y ahí acabó. ¿Estará bien? No, no está bien. ¿Cómo? Entonces, un intimismo que desacredita el sacramento. Porque si algo te prende fuego es para que tú te quedes tranquilo sin moverte. ¿A ti te parece, Polo, que a alguien que le peguen fuego es para que se quede tranquilo? No, está enfermo, no tiene sensibilidad en No la tiene pierna. que tiene que brincar obligado. Brincar obligado, si no brinca. Entonces el que reciba el fuego de Dios no es para que se siente y se quede tranquilo. Además, es decir, es para poner en movimiento la vida de Dios en la persona. De eso se trata. Además, ahí cabe bien, porque hay tantas canciones dedicadas a la Eucaristía. Te conocimos, Señor, al partir. Ah, no, si tú comienzas puedes grabar un long play, No, porque lo tuyo es long play. Tú no estás a altura de CD todavía. Si tú grabas, es lo que va a grabar es en el acetato, en un long play. Entonces, Polo, dimensión social. Está traicionando el espíritu del sacramento eucarístico quien lo recibe para que muera en sí. Es como digo, es un fuego que te enciende. Y si te enciende, ya no te vas a quedar tranquilo o tranquila, sino tienes que salir y compartir. El que tiene fuego se mueve obligatoriamente. Entonces sí, encuentro personal con Dios. Eso es la celebración eucarística y el que recibe la comunión. Pero luego, ¿qué sucede? Que entonces es como dice, anda, como se llama, misa, ite misa est. Así terminaba en latín antes, ite misa est. Entonces, váyase ahora a compartir lo que recibió, váyase. Esa era la despedida tradicional. Ahora se dice, pueden ir en paz. Bien, quizá eso no lo expresa, pero habría que decir mejor, a contagiar, a comunicar la paz que han recibido. Esa es la idea. Okay. Entonces, la dimensión social. Ahora, tú oíste que yo mencioné en la Iglesia de la Altagracia. Ahora te voy a cuestionar yo, a ver si es verdad que tú estabas pantallando allá. Si estabas atento o no. Sí. Uno que participe de la celebración eucarística y más todavía que reciba el sacramento. ¿Puede desentenderse de su prójimo? Jamás. Y puede decir, no, ya yo comulgué, ya yo no tengo que ver con eso. El enfermo no tiene medicina, el joven de barrio no tiene con qué ir a la escuela, el hombre que quiere trabajar o la persona que quiere ganarse honradamente el pan no encuentra dónde y tú te estás tranquilo. Jamás. Porque ya tú recibiste al Señor. Entonces, eso es falsear totalmente el impulso para la misión. Sacramento de la Eucaristía. Precisamente, ¿cuál es el título de esta carta? Sí. Eucaristía, fuente de comunión. Es decir, no puedes desentenderte de tu prójimo porque es comunión. Y luego, comunión y entonces te lanza hacia el prójimo, hacia la sociedad. No puede haber un creyente que participe de la Eucaristía y sea indiferente a la situación de su prójimo. Eso es evidente. Entonces, a cualquiera que le digan por ahí, ¡ay, qué tema tan áspero! Y el que no tiene fe, este tema de la Eucaristía. Y no le interesa al que no tiene fe que haya paz en la sociedad y cohesión entre los ciudadanos
y respeto entre los ciudadanos. Pues eso es lo que procura la Eucaristía. Eso es lo que procura la Eucaristía. Y de ella puede salir un modo nuevo de relacionarse unos con otros en la sociedad. Eso le conviene al creyente y al que no cree también. Pienso en San Juan 23, el Papa, cuando hablaba no solo a creyentes, sino para hombres y mujeres de buena voluntad. Exactamente. Otra partecita que contiene esta carta se refiere a quién será. Adivina. Si la carta se publica el 21 de enero, ¿a quién no se puede dejar de mencionar? Todo lo relativo a la paz. El 21 de enero. La Alta Gracia. Entonces, María, mujer eucarística, se llama un apartadito. Polo, en esta clasecita hay que atender, Atento. porque este maestrico a cualquiera lo agarra fuera de... asando batata. Entonces, María. Entonces, dirá uno, ¿y qué tiene que ver la Virgen con la Eucaristía? ¡Ay, Dios mío! Ya el Santo Papa Juan Pablo II lo dijo bellísimamente, y aquí lo cita bastante, la relación que tiene la Virgen María con la Eucaristía. La Virgen María dijo, sí, hágase. Y entonces se nos enseña en la iglesia que eso se parece muchísimo a cuando tú recibes la Eucaristía y dices, amén. Lo que tú estás diciendo, amén. Es como el fiat, hágase, de la Virgen. Entonces, ella lo dijo ¿para qué? Para ella convertirse en el primer sagrario viviente, porque ¿qué es lo que se contiene en la Eucaristía? Cristo, el Hijo de Dios encarnado. Qué bien hablamos de eso en una de las cartas anteriores de la conferencia. Estuve repasándolo. Qué bien se trata ese tema. Y ahora lo retomamos aquí, sobre todo citando al Santo Papa Juan Pablo II. María, primer sagrario viviente, porque ella llevó en su seno al Salvador del mundo, al que solo por amor quiso quedarse en medio de la humanidad, en ese humilde pan y en ese vino, para ser alimento para el camino del creyente. Entonces, qué cosa tan bonita. Y por eso también la Virgen Santísima, porque Polo, te pregunto yo ahora, ¿puede acercarse a la Eucaristía uno que no le haga caso ni respete la palabra de Dios? Jamás. ¿Y la Virgen podrá ser modelo de eso? Hizo caso. Ella llevaba en su corazón, meditando y saboreando todas las cosas de Dios. Entonces, puede ser buena profesora, una catedrática excelente para enseñar al cristiano a llevar en su corazón la palabra de Dios. Entonces está preparado para recibir dentro de sí el sacramento eucarístico. Es modelo de madre, madre de la iglesia, modelo de creyente y también decimos aquí, mujer eucarística. Decía usted de uno que participa de la Eucaristía, mata a otra persona, hiere a una mujer, jamás, es indiferente, jamás. Entonces, ese es el bien que le haría a la sociedad la Eucaristía, porque es lo que yo decía ayer, uno que vaya y celebre dignamente el sacramento de la Eucaristía y también que reciba el sacramento, puede luego todos estos feminicidios y todas estas cosas. ¿Tú te crees que un hombre que participe como Dios manda de este sacramento puede levantar la mano para darle un tiro, clavarle un cuchillo a otra persona o a una mujer? Dios mío, uno ni lo entiende casi. Pero es lo que hemos dicho otras veces. Un hombre sin Dios es una fiera, ha dicho usted. Es una fiera. Y usted se asombra de que en esta sociedad haya tantos crímenes. ¿Y a dónde están y por qué no dan la cara a los promotores de la vagabundería?
¿Por qué no dan la cara, Polo, los promotores de la vagabundería? Porque promueven la vagabundería y después se rasgan las vestiduras por lo que está sucediendo en la sociedad. Y qué poquito es todavía lo que sucede en la sociedad. Se siembran vientos y cosechamos estas tempestades. Entonces, ¿qué es lo que quiere la iglesia? Que todo el mundo sea fiel a los valores que asumió. Y el que se declare católico, pues que sea fiel a la fe católica. Y por eso dijimos, creyentes y personas de buena voluntad, que a nadie le va a hacer mal el que la Eucaristía cree comunión. La sociedad necesita comunión. El que la Eucaristía sea que la persona tenga presencia de Dios dentro de sí. El que tiene presencia de Dios va a levantar la mano contra su prójimo. Jamás. Y eso le conviene a gobierno y a ciudadanos y a todo el mundo, crea o no crea. Entonces cualquiera dice, esa es una cosa muy piadosa para gente religiosa y yo soy agnóstico. Pues a usted le conviene que esta sociedad no se despedace, que no se caiga a pedazos. Y eso es lo que estamos procurando, que se respete la dignidad de cada persona. Eso es lo que lo que procura la Eucaristía, comunión e impulso para llevar el bien hacia adelante, hacia todos. De eso se trata, Polo. Sí, y además, eso que usted dice, si esto se derrumba, ni podemos salir de la casa, y por más valla que se ponga, no habrá seguridad. Eso es. Una brevísima pausa, venimos con nuestra oración final. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Hoy te damos las gracias, Padre, porque nos invitas a vivir unidos. De hecho, eso tendría que ser la sociedad, unión entre todos. Y para nosotros los creyentes, esa comunión la quisiste hacer algo concreto, palpable, en un pan, en un vino, que se constituyen en alimento y fuerza para nosotros, por ser cuerpo y sangre de Cristo. Te damos las gracias por los grandes creyentes que hemos tenido en nuestra vida, en el caso personal, mi padre y mi madre, de quienes aprendí la fe verdadera y valoraban tan grandemente este sacramento de comunión, de unidad. Enséñanos a vivir unidos en esta sociedad, que podamos desterrar la violencia, que podamos reconocernos como hermanos y acercarnos alegre, gustosamente a compartir el pan eucarístico y el pan de la fe. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les invitamos para que estén de nuevo con nosotros en la próxima edición de Comunicación y Vida.